Si alguna vez has sentido que tu infancia tenía un sabor distinto, como a tortillas recién hechas, a café en olla, a regaños que dolían pero también abrazaban, entonces esto no es solo un video, es un espejo. Es ese reflejo que aparece cuando miras las manos de tus abuelos o cuando el olor a tierra mojada te regresa de golpe a un patio que ya no existe. Antes de seguir, suscríbete y dale like a México Viejo, porque aquí no solo contamos historias, recordamos lo que nos hizo quienes somos y lo que aún no entendemos de nosotros. Porque crecer en una familia mexicana no es una simple etapa, es un código genético emocional, una red invisible de lealtades y sacrificios que nos sostiene y a veces nos aprieta. Es una forma de ver el mundo que se queda tatuada en lo más profundo, aunque pasen los años, aunque cambies de ciudad, aunque intentes ser distinto. Puedes irte al otro lado del mundo, pero la voz de tu madre resonará en tu cabeza cada vez que tomes una decisión importante. Y lo más curioso es que muchas de esas señales viven en ti sin que te des cuenta. Se manifiestan en tus gestos, en cómo cuidas a los demás o en cómo pides permiso sin que nadie te lo exija. Por ejemplo, esa sensación de que el respeto no se negocia. Es algo sagrado, casi religioso. No importa dónde estés, no importa con quién. Hay algo dentro de ti que se activa cuando alguien mayor habla. Es un instinto de jerarquía y honor. Bajas la voz, prestas atención, respondes con cuidado. Porque creciste entendiendo que el respeto no era opcional, era ley. Pero aquí viene lo interesante. Ese respeto no siempre venía acompañado de explicaciones. En nuestras casas, la lógica no siempre era la reina, la autoridad lo era. Muchas veces escuchaste un «porque así es» o «porque yo lo digo», frases que cortaban cualquier debate de raíz. Y aunque en su momento te frustraba, con el tiempo entendiste que detrás de esas palabras había algo más profundo, una forma de protegerte, aunque no siempre supieran cómo hacerlo mejor. Era su manera de decir, te cuido del mundo, porque no sé cómo explicarte que tengo miedo de que te pase algo. ¿Te das cuenta de lo contradictorio que puede ser eso? Esa dualidad entre la firmeza y la ternura que nos confunde hasta adultos. Porque también creciste en un ambiente donde el amor no siempre se decía con «te quiero». Las palabras a veces se sentían demasiado frágiles para un amor tan pesado. A veces se demostraba con un plato lleno, con esa insistencia de la abuela para que comieras un poco más, como si cada bocado fuera un escudo contra la tristeza. A veces con un «ya llegaste», que parecía simple, pero lo decía todo. Era el suspiro de alivio de quien estuvo contando los minutos hasta oír la llave en la puerta. A veces con ese regaño que, aunque te dolía, venía cargado de preocupación. Y entonces aprendes algo sin que nadie te lo explique, que el amor no siempre es suave, pero es constante. Sin embargo, eso también deja huella. El amor que se disfraza de control o de silencio nos enseña a protegernos demasiado. Porque empiezas a notar que te cuesta expresar lo que sientes. Buscas palabras y no las encuentras, o te da miedo que lo que digas suene débil, que a veces prefieres callar antes que incomodar. Aprendes a leer las miradas para no causar tormentas, que muchas emociones se quedan guardadas, como si no hubiera espacio para ellas, como si estar triste fuera un lujo que nadie en la familia se podía permitir. Y aquí es donde todo empieza a volverse más profundo, porque también creciste escuchando frases que se repetían como ecos, mandamientos no escritos que se filtraban en las cenas de domingo. La familia es lo primero. Uno nunca abandona a los suyos. Hay que aguantar. Aguantar el trabajo, aguantar la mala racha, aguantar incluso el dolor. Y sin darte cuenta, esas ideas se convierten en parte de tu identidad. Te vuelves alguien que no se rinde, alguien de una pieza. Pero ¿qué pasa cuando esas mismas ideas te pesan? ¿Qué pasa cuando la lealtad se siente como una cadena? Porque sí, te enseñaron lealtad, pero también te enseñaron a cargar cosas que tal vez no te correspondían. Te enseñaron a ser fuerte, pero no siempre a ser libre. Te enseñaron a ser el pilar de otros antes de aprender a sostenerte a ti mismo. Y entonces llegamos a otra señal que pocos reconocen.
esa mezcla entre miedo y admiración hacia tus padres. Un respeto que roza la devoción, porque podías temer sus enojos, sus silencios, sus palabras duras, pero al mismo tiempo los veías como gigantes. Los veías resolver lo imposible con casi nada, como personas capaces de hacer cualquier cosa por ti. Esa combinación crea algo muy poderoso, una conexión que no se rompe fácil, pero que también puede ser difícil de cuestionar. Es difícil criticar al gigante que se quitó el pan de la boca para dártelo a ti. ¿Alguna vez te pasó que querías hacer algo diferente pero sentías culpa? ¿Ese nudo en el estómago al pensar que tus sueños no encajaban en el plan familiar? Ahí está, porque crecer en una familia mexicana también significa crecer con una brújula emocional muy marcada. Sabes lo que está bien, pero también sabes lo que se espera de ti. Sabes qué camino es el que honra el apellido. Y a veces esas dos cosas no coinciden. Y sin embargo, hay algo hermoso en todo esto. A pesar del peso, hay una luz que no se apaga. Porque también creciste rodeado de momentos que hoy se sienten irrepetibles. Esos destellos de felicidad pura en medio de la lucha diaria. Como esas comidas donde la mesa nunca era suficiente, donde se añadían sillas de madera, bancos y hasta botes para que todos cupieran, donde siempre había espacio para uno más. Porque donde comen 3, comen 4. Y esa es nuestra mejor filosofía. Donde las risas se mezclaban con historias, con música, con ese caos que aunque en su momento parecía normal, hoy sabes que era especial. Ese ruido era el sonido de la vida, porque no era solo comida, era pertenencia. Era saber que pase lo que pase afuera, en esa mesa tienes un lugar. Y es ahí donde entiendes otra señal, que para ti, la familia no es solo un grupo de personas. Es un ecosistema, un escudo, es un refugio. Es un lugar al que siempre puedes volver incluso cuando todo lo demás falle. Cuando el mundo te da la espalda, sabes que hay una puerta que siempre se abre. Pero también viste cosas que no eran tan fáciles. Viste las grietas en el muro. Viste sacrificios silenciosos. Personas que trabajaban más de lo que podían, que callaban más de lo que querían, que daban más de lo que recibían. Viste el cansancio en los ojos de tu padre y la paciencia infinita en las manos de tu madre. Y eso te enseñó algo muy fuerte, que el amor también es sacrificio. Y aunque eso tiene algo noble, también puede ser peligroso, porque creces creyendo que amar es aguantar, que querer a alguien implica dejarte al final, que si no duele, no es amor de verdad. Y eso con el tiempo pesa, se convierte en una fatiga del alma que no se quita durmiendo. Entonces empiezas a notar otra señal en tu vida, esa tendencia a cuidar a todos incluso cuando tú necesitas cuidado. Te vuelves el rescatista, el que resuelve, el que no se queja. Esa sensación de que no puedes fallar, de que tienes que ser fuerte, de que tienes que poder con todo. Pero, ¿a qué costo? ¿A costa de tu propia paz? Porque también hay momentos en los que te sientes cansado, en los que quisieras soltar, hablar, decir no puedo más. Pero algo dentro de ti te detiene. Ese algo es la lealtad a un guión que no escribiste tú. Y ahí es donde aparece una de las señales más profundas de todas. El momento en que te cuestionas el camino heredado, el conflicto interno, porque una parte de ti quiere honrar todo lo que aprendió, pero otra parte quiere cambiarlo. Quieres amar sin sacrificar tu identidad, quieres hacer las cosas diferente, quieres romper ciclos que nadie antes se atrevió a cuestionar. Quieres decir te amo con palabras y no solo con comida. Y eso no es fácil. Se siente como una traición, pero en realidad es una evolución. Porque implica mirar hacia atrás con honestidad. Implica aceptar que no todo fue perfecto, que hubo amor, pero también hubo heridas, que hubo luz, pero también sombras que ya no quieres cargar. Y aquí viene el momento clave, el punto donde dejas de ser un espectador de tu linaje para ser su arquitecto. Porque crecer en una familia mexicana no solo te deja recuerdos, te deja decisiones pendientes. Te deja la responsabilidad de elegir qué semillas vas a plantar ahora. Decisiones sobre cómo quieres amar, sobre cómo quieres comunicarte, sobre qué estás dispuesto a repetir y qué no. No tienes que tirar todo a la basura,
Solo tienes que elegir lo que te sirve para el viaje, porque dentro de ti viven todas estas enseñanzas, pero también vive la posibilidad de transformarlas. Y entonces empiezas a notar algo que antes no veías, una claridad nueva sobre tu propia historia. Que muchas de las cosas que creías normales, en realidad eran patrones. Comportamientos que se pasaron de generación en generación como una herencia obligatoria. Que muchas de las cosas que creías, así soy yo, en realidad fueron aprendidas. Y eso cambia todo. Te da el poder de la redención. Porque si lo aprendiste, también puedes cambiarlo. Tienes la capacidad de desaprender el silencio y aprender la palabra. Pero no desde el rechazo, sino desde la conciencia, sin juzgar a quienes no pudieron hacerlo mejor, porque ellos también fueron hijos de su tiempo. Porque no se trata de negar de dónde vienes, se trata de entenderlo, de tomar lo que te hizo bien y soltar lo que ya no necesitas. De quedarte con la receta de las tortillas, pero soltar la receta del sacrificio extremo. Y en ese proceso, algo increíble ocurre. El peso se aligera y el amor se vuelve más sano. Empiezas a sanar. Empiezas a construir relaciones distintas. Relaciones basadas en la libertad y no en la deuda emocional. Empiezas a hablar diferente, a escuchar diferente, a amar diferente. Empiezas a darte lo que antes no recibiste. Y sin darte cuenta, te conviertes en el punto de cambio, en el eslabón que decide que la cadena de dolor se detiene aquí, en la persona que transforma la historia. Porque sí, creciste en una familia mexicana, con todo lo que eso implica, con esa mezcla vibrante de fiesta y tragedia, de fe y de esfuerzo, con su amor intenso, con sus silencios, con sus tradiciones, con sus contradicciones. Pero ahora, tú decides qué hacer con todo eso. Tú eres el dueño de tu propio espejo, y esa es la señal más poderosa de todas. Si este video te hizo sentir algo, suscríbete y dale like a México Viejo, porque esto apenas empieza. Porque hay historias que no se cuentan, pero que todos llevamos dentro. Historias que merecen ser sanadas y compartidas. Y ahora dime, si todo esto vive en ti, ¿vas a seguir siendo el resultado de tu historia o vas a convertirte en quien la cambia?